Recibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitnia, pero el Espíritu Santo no lo permitió, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y le mostró Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciase el Evangelio. Eso sí va a ser mucho más fácil, ¿no? Si tienes un sueño, si baja un ángel, si le llega el email, esto es lo que Dios te está mandando, mucho más fácil. Pero el Señor sabe que no todos entendemos ni creemos igual, y necesitamos historias y diferentes situaciones en nuestra vida para ayudar, enseñarnos lo que tenemos que hacer. Y a veces hay lo que deseamos hacer, ¿no? Lo que queremos hacer. Y vemos que Pablo dice en Tesalonicenses: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una otra vez, pero Satanás nos estorbó, por cual es nuestra esperanza y gozo. Y él quiso hacer cosas, hasta en la primera que le quisieron hacer cosas, pero no pudieron. Lo más simple, yo no sé quién era, creo que era Corey ten Boom, a lo mejor no recuerdo, pero decía: lo que Dios te ha enseñado en la luz, no dude en la oscuridad. What God has shown you in the light, don't doubt in the darkness. Y podemos estar seguros cuando sabemos que el Señor nos ha enseñado algo, nos ha llevado y nos ha enseñado algo claro. Eso es lo que tenemos que aguantar y saber que el Señor nos está ayudando y nos ha enseñado esas cosas. Voy a compartir bien brevemente, y siempre hay diferentes llamados. Uno puede tomar, hacer esto en mil diferentes maneras, pero quise hacer esto, y este es un ejercicio que vamos a hacer en unos minutos. Yo voy a compartir el mío y Alejandro va a compartir el de él también. Pero este es la historia de mi llamado al ministerio. Yo fui criado en una iglesia cristiana. Mi papá fue pastor desde los 15 años en Cuba, y a los 8 años yo puse mi fe en Jesucristo como mi Señor y Salvador, y después de un tiempo me bauticé también. Cuando estaba en el 6º grado me cayó la china, chickenpox, ¿sí? Y así se llama la china, así no se llama en Chile, ¿no? Varicela, sí, la china. Así dicen los cubanos. Más fácil. Y estuve fuera de la escuela no es así, no se dice así. La china estuve, ¿qué más va a hacer? Los puertorriqueños son una naranja. Pero bueno, me cayó la china, y tuve una semana fuera de la escuela, y la segunda semana, también 2 semanas fuera de la escuela. Y esa segunda semana empezaron a trabajar en el cuarto de sonido del templo, donde estuvimos, pero yo estaba enfermo suficiente para no ir a la escuela, pero no suficiente para que mis padres me dejaran en la casa, y me llevaban para la iglesia. Y esa semana me puse a trabajar a construir el cuarto de sonido que tenía el templo. Y desde ese punto, en el 6º grado, yo me puse a trabajar en el cuarto de sonido. Ya para el 9º grado se había ido todo el mundo del cuarto de sonido, y yo estaba solo, haciendo todos los 2 cultos, 2,000 personas que venían todos los domingos. Yo era el que hacía todo el sonido ahí en la iglesia. Cuando llegué a high school, yo estaba involucrado en drama, en la actuación, en el teatro, y pensaba que el Señor me iba a llevar en esa dirección. Hasta aplicación para el colegio de payasos en Ringlings, en Sarasota, tenía yo para llenar y tratar de ir a ser un payaso. Pero empecé en el 10º grado. Yo empecé un club de Biblia en la escuela. Un misionero vino a la iglesia, habló con el ministro de jóvenes, y dijo: oye, queremos empezar un club de Biblia, pero nosotros los adultos no lo podemos hacer, tiene que ser un joven. ¿Quién tú crees que lo puede hacer? Y dijo: Alex lo puede hacer.
Y empecé este club de Biblia. Una vez a la semana en el almuerzo nos reuníamos y estudiamos la Biblia juntos ahí en una aula en la escuela pública. Y esa Navidad, el ministro de jóvenes, Roger, me dice, vamos a tener un retiro durante el tiempo de vacaciones y quiero que tú les prediques a los jóvenes. Ya en ese punto estaba en el 12 grado. Quiero que tú les prediques a los jóvenes ese día. Entonces yo me recuerdo preparándome y predicando, y cuando estoy predicando siento que el Señor me estaba diciendo, esto es lo que tú vas a hacer. Y ahora en diciembre ya tenía aplicaciones para las universidades y todas esas cosas que ya estaban preparadas. Pero sentí en ese momento que el Señor me estaba llamando para hacer ministerio. Ahora, dije que mi papá era pastor toda su vida. Yo siempre decía, nunca voy a ser un pastor. Mi papá nunca puso presión que ninguno de sus hijos fueran pastores. Pero yo sabía que lo que él hacía, primero yo no lo puedo hacer. No estoy capacitado, no tengo la habilidad, no tengo el queme que él tiene para poder hacer lo que él hace. Y yo sabía que eso no es para mí, yo no puedo hacer eso. Pero el Señor dijo, no, tú vas a hacerlo, tú lo vas a hacer. Entonces, en ese momento, cuando salí de la universidad, perdón, de high school, fui a trabajar a Juventud para Cristo. Fue un ministerio donde trabajé, pero eso era donde trabajaba part-time y me pagaban la escuela aquí en Miami. Y estuve trabajando ahí 6 años. Pero durante ese tiempo de estar trabajando en Youth for Christ y haciendo lo que hacía el ministerio, pero eso era mi trabajo también. Al mismo tiempo yo seguía haciendo el sonido, trabajaba con los jóvenes, era el middle school, director de los middle school, enseñando una escuela dominical de jóvenes y siempre trabajando ahí y sirviendo porque sabía que el Señor me había llamado para eso. Ahora, es posible que muchos de ustedes ahí acaben su historia y eso es perfectamente bien. Si eso es lo que el Señor le está llamando para seguir trabajando y estando en el ministerio, y eso está bien. La historia mía sigue. Después de 6 años voy y entro a trabajar tiempo completo en la iglesia, a donde me entran tiempo completo ministro de middle school, que era bien raro que una iglesia hispana tengan un ministro solamente de middle school. Pocas iglesias tenían pastores de jóvenes. Ninguna iglesia tenía un pastor de middle school solamente, pero y habíamos llegado ya al punto que era demasiado grande el grupo para tener solamente un pastor para los niños. En ese tiempo cambió el título 10 veces. Después fue a niño, administrador, después administrador solo, después niño solo, eso. Pero el Señor me tenía ahí hasta que en 2010 sentimos que el Señor nos estaba llamando para plantar Providence Road Church y salimos de ahí y estamos aquí hoy sirviendo a tiempo completo porque así es lo que el Señor ha ordenado para mí. Esta es mi historia corta del llamado que el Señor me ha dado. Tenemos aquí la conversión, cuando conocimos a Cristo, cuando sentimos el llamado y cómo luce eso. Voy a pedir a Alejandro que venga y comparte. Ustedes van a hacer esto ahora también, ¿ok? Yo nací en Chile, crecí en una familia de creyentes. Nuestros padres nos llevaban a la iglesia desde baby o antes. Soy el mayor de 5. A más o menos, esto representa la iglesia. A los 12 años entendí que era un pecador y acepté al Señor y empecé a caminar con el Señor. Más o menos a esa misma edad me encargaron de en esa época se llamaban los rayitos de sol, que son los pre-Ks, los chiquititos. Tenía más o menos 15 muchachitos. Ahí están las caritas, ¿ok? Entonces, después llegó más o menos la edad de 14, 15 años, y cuando yo cantaba en la congregación, todo el mundo se miraba, daba vuelta la cabeza para ver qué es lo que estaba pasando, porque el Señor me dio el don de tener una voz para cantar, que yo no lo sabía, hasta que maduré y cambié la voz. Entonces me pusieron de director congregacional, de música congregacional y también del coro. Eso es lo que está aquí. Yo empecé a identificarme con lo que hacía en la iglesia
en relación a cómo es un cristiano. ¿Entendieron lo que dije? Yo puse mi identidad en lo que estaba haciendo. Porque mira, yo me paraba adelante y lo hice por años de años a dirigir el canto congregacional. Qué cosa más grande. Porque después además venía la gente y me alababa. Y si ustedes son como yo, a mí me encanta que me digan cosas buenas. ¿Me van siguiendo? Ok. Más o menos a los 18, 20 años yo conozco a un misionero anglo que fue a mi país, a Chile, que era un ministro de música, y yo dije, oh my goodness, esto es lo que yo tengo que hacer. Me encanta. Entonces quise meterme en un seminario. El Señor no me abrió la puerta del seminario porque no existía la especialidad en Chile, existía solamente acá. Entonces pude entrar a la universidad y estudié música. Me fue muy bien, gracias a Dios. Después estudié otro bachillerato para perfeccionarme como cantante lírico en la capital de Santiago. Y estando en eso fue que el Señor me trajo a Estados Unidos, a Tampa, y estuve sirviendo en la iglesia bautista de Carrollton, que algunos de ustedes la conocen. Y entonces en ese tiempo estudié un máster en la Universidad USF. Estando en eso, yo todavía tenía la inquietud, yo necesito formarme en un seminario, pero la posibilidad todavía no se daba. Seguí sirviendo al Señor, no solo en la música, sino también en la enseñanza bíblica. Más o menos desde el año 2000 empecé a trabajar con las iglesias, y entonces mi salario me lo devengaba a la congregación, hasta que llegué a servir en iglesias a tiempo completo como ministro de música, que es el tiempo más o menos acá. Hace 7 años más o menos, por dar un número, puede ser más o menos, el Señor a través de Providence Road, yo llevo sirviendo en la iglesia acá 3 años. Yo antes estaba en otra congregación sirviendo a tiempo completo como ministro de música. El Señor a través del ministerio de esta iglesia, porque estamos relacionados con el pastor José, somos parientes, nuestras esposas son hermanas. Siempre habíamos oído lo que aquí se hace, cómo se lleva la iglesia, y lo mirábamos como desde afuera, y se veía una cosa diferente, al principio extraña, y después empezamos a entender, mi esposa y yo, cómo es que el ministerio lo lleva a cabo esta congregación. Empecé a informarme y me di cuenta que lo que aquí se hacía se parecía más a lo que está escrito en la Biblia de lo que yo venía haciendo por años. Hasta que entendí, mi esposa y yo entendimos, yo tengo que dejar el ministerio a tiempo completo. ¿Y qué voy a hacer? Te tiene que buscar un trabajo, porque tenemos que vivir. Tenemos un hijo y hemos decidido desde cuando él tenía la edad de la escuela que mi esposa lo iba a enseñar en la casa, hacerle homeschooling. Por lo tanto, que tiene que trabajar soy yo. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, tú eres músico, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a meternos al sistema de la educación pública. Estuve 4 años tratando de entrar y el Señor finalmente me abrió la puerta cerca de mi casa. Eso fue un choque que tuve contra una pared gigante, porque yo estaba acostumbrado a tener un trabajo un poco más relajado en el sentido de horario y de tratar con personas distintas, a meterme en una sala de aula de high school con muchachos en una clase de música que a ellos no les importa y los obligaron a tomar, que no quieren hacer nada y son muy irrespetuosos. Fue un choque horrible, pero yo entendía, y mi esposa también, que eso es lo que había que hacer. Y agárrate del Señor, porque como el pastor acaba de decir, lo que aprendiste cuando todo estaba bien, ahora hay que aplicarlo porque te está doliendo todo. Y fue una lucha que yo tuve conmigo mismo delante del Señor. Ya no luché con el Señor porque yo sabía que lo que estaba haciendo era lo que el Señor quería, pero era la lucha conmigo mismo. Yo no quiero estar aquí, ¿por qué me quitaste de aquello? Yo peleándome, pero al final es el ego de uno, que uno está acostumbrado a lo que va haciendo y todo va bien, y vamos dando vueltas 24 horas del día y todo va funcionando bien. Entonces, ya este es mi 6º año que estoy trabajando en el servicio público de la escuela, y decidimos entonces dejar el ministerio a tiempo completo y comenzar a asistir a esta iglesia como cualquier miembro, hace 3 años más o menos. Entonces, como los pastores han dicho, el que llega a un lugar como una persona nueva, tenga las habilidades que tenga, no es nadie en el lugar, porque nadie lo conoce, puede tener sus títulos y todo.
Pero el carácter del líder es mucho más importante que todas las habilidades que pueda tener. Y entonces el tiempo evidencia el tipo de hermano o hermana que es fulano o mengano. Entonces hay que pasar tiempo juntos, relacionándonos, hablándonos, discutiendo cosas que no estamos de acuerdo para ver cómo reaccionamos, a ver qué tipo de madurez tenemos. Y poco a poco el Señor me ha abierto en Providence Road el poder seguir sirviendo desde otro punto de vista. Ya no lo hago como músico, lo hago más bien como maestro. Y entonces me han encargado últimamente la labor de liderar el ministerio de los niños en la iglesia. Entonces por eso puse acá. Esta es la iglesia y este es como el trabajo secular. Todavía yo tengo un llamado, porque el llamado no se ha cortado. Y el llamado no es que tenga que estar parado adelante como lo hacía antes por muchísimos años. Ahora el llamado sigue, pero desde otro punto de vista. Lo que sí tuve que hacer es tragarme mi orgullo y darme cuenta: si tú no estás aquí para que te alabe la gente, ni para que tú te sientas bien haciendo lo que el Señor te llamó a hacer. Porque a veces uno confunde o se deja confundir porque conviene, y lo que Dios quiere es que tú sirvas donde estás. Ya te toca ahí recoger la basura afuera, pues hazlo sirviéndolo para el Señor. O te toca tener un cargo de médico sacándole el corazón a una persona, hazlo como para el Señor. No importa dónde uno esté, tiene que seguir sirviendo con gozo. Con gozo. Gracias, Alejandro. Entonces, esta es nuestra historia, lo que el Señor nos ha llevado. Y también, Alejandro, se olvidó mencionar que tú tienes un grupo en tu casa también, o en casa de Ernie, pero tú diriges un grupo. Eso da más gozo y se te olvidó de lo que pasa. Perfecto. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Tal como nosotros hicimos, y no lo tienen que hacer en este orden. Alguna gente empieza aquí, terminan aquí, otro aquí, terminan acá. Hágalo como le hace más sentido a usted. Pongan cuándo se convirtieron, cuándo sintieron el llamado y qué es cómo sienten que el Señor lo está poniendo, a dónde el Señor lo está poniendo ahora mismo. Esto es lo que vamos a hacer. Les vamos a dar una hoja de esta.